Esta es la radio La Verdad del Evangelio con frecuencia celestial, transmitiendo desde la Iglesia Central de Corozal, Sucre, Colombia, para todo el mundo con su programa Datos Bíblicos. Sintonizo todos los sábados de 7 a 8 de la mañana y conozca los secretos, curiosidades y revelaciones del libro maravilloso. Estamos, hermanos, con una serie de enseñanzas que le hemos titulado Figuras literarias de la Biblia. Hoy tenemos otra figura nueva, la anacenosis. La anacenosis es una figura literaria que consiste en plantear una pregunta retórica a los oyentes o lectores para incitarlos a reflexionar sobre un tema y para confirmar un punto de vista. Se utiliza comúnmente como un recurso para enfatizar una verdad o un argumento de forma directa y contundente. Es un recurso común en discursos persuasivos y es muy frecuente en la Biblia, particularmente en situaciones donde se exhorta, se instruye y se corrige. La anacenosis implica que los oyentes en sus razonamientos sean persuadidos, buscando que ellos mismos lleguen a una conclusión evidente. Es una forma de apelación directa al juicio del oyente o lector. Los ejemplos a continuación ilustran cómo la anacenosis se emplea para exhortar, reprender, enseñar o hacer reflexionar, siempre con un objetivo didáctico o correctivo. Tenemos un ejemplo en Isaías 40:18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compararéis? El profeta Isaías desafía al lector a reflexionar sobre la incomparable grandeza de Dios frente a los ídolos. La anacenosis se manifiesta a través de una pregunta retórica dirigida al lector, diseñada para provocar una reflexión profunda sobre la grandeza y la unicidad de Dios. En Isaías describe la majestad y el poder de Dios, controlándolos con la debilidad e insignificancia de los ídolos fabricados por los hombres. Este capítulo tiene un propósito de consolar al pueblo de Israel y recordarle que el Dios al que sirven es incomparable, soberano sobre toda la creación. ¿A qué haréis semejante a Dios? Aquí el profeta desafía a los oyentes a considerar si existe algo o alguien que se pueda comparar a Dios. La pregunta no busca una respuesta literal, ya que la conclusión es implícita. Nadie ni nada puede compararse con Dios. ¿A qué imagen le compararéis? Isaías lleva el desafío más lejos, criticando la práctica de fabricar imágenes para representar a Dios. Las imágenes hechas por los hombres son limitadas, corruptibles, carecen de vida, lo que las hace completamente impropias para representar al Dios Todopoderoso. El propósito de la anacenosis en este contexto es hacer una invitación a reflexionar. Isaías invita a los lectores a que reflexionen sobre sí mismos, sobre la imposibilidad de semejante comparación. Al formular esta pregunta, el profeta reprende la idolatría y el intento de representar a Dios mediante objetos materiales. La práctica de la idolatría revela una falta de entendimiento de la verdadera naturaleza de Dios. La anacenosis subraya la grandeza, santidad, trascendencia de Dios, destacando que Él está por encima de cualquier representación o concepción humana. Este versículo nos enseña que Dios es único y que cualquier intento de reducirlo a una presentación material o compararlo a las cosas creadas es ofensivo. La anacenosis aquí nos lleva a adorar a Dios con entendimiento más profundo de su infinita superioridad sobre todo lo creado. Hay que adorarlo, como dice el Señor Jesucristo, en espíritu y en verdad. No podemos compararlo
con un muñeco, con una esfinge, con una estatua, porque Dios es incomparable. Dios es incomparable, es impar. Dios no tiene igual, es único. No hay con qué comparar a Dios. Y con respecto al texto de Isaías, ¿con qué me compararéis? No olvidemos que en Éxodo 12:12, Él, cuando va a rescatar a Israel, dice: yo seré glorificado en los dioses de Egipto. Cada una de las plagas fue un juicio sobre los dioses de Egipto, para mostrar que el Dios de la Biblia es el Dios de dioses. Él es indescriptible. No existe un verbo humano que lo alcance a describir. Él trasciende más allá del conocimiento humano. Entonces, cuando Él quiere hacerse entender de nosotros, usa un lenguaje como el nuestro. Lenguaje humano para hablar de lo divino, se llama antropomorfismo. Pero solo para que nosotros entendamos. No quiere decir que eso sea Él. Seguimos con la anacenosis. Tenemos un ejemplo en Job 38, versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Dios interpela a Job con una serie de preguntas retóricas que subraya la diferencia entre la omnipotencia divina y las limitaciones humanas. El propósito de la anacenosis en este versículo es llamar a la reflexión. Dios confronta a Job con una pregunta que no puede responder, llevándolos a reflexionar sobre la grandeza del conocimiento y el poder divino frente a las limitaciones del ser humano. La pregunta no espera una respuesta literal, sino que busca enfatizar la ausencia de Job en el acto de la creación, subrayando la soberanía absoluta de Dios. A través de esta pregunta, Dios recalca que Job no puede comprender ni participar en los actos divinos, como la creación del mundo. Esto humilla cualquier intento humano de cuestionar la justicia o las decisiones de Dios. Al hacer la pregunta, Dios establece su lugar como el creador omnisciente, omnipotente, mientras que Job se le recuerda que es una criatura limitada en el tiempo, espacio y conocimiento. La pregunta es una herramienta didáctica para enseñar a los oyentes o a los lectores que la sabiduría humana no es pertinente para juzgar las decisiones divinas. En Job 38 encontramos varias anacenosis que invitan a reflexionar sobre el orden creado, la omnisciencia divina y la humildad que el hombre debe adoptar al enfrentarse a la magnificencia de Dios. Pues es momento de darle like a la programación de La Verdad del Evangelio. Dale clic a la campanita y de esa manera te estás suscribiendo a nuestro canal y serás el primero en recibir la información que habitualmente se sube. Sé seguidor, pero también distribuidor, y así nos ayudas a proclamar el nombre de Jesucristo por estos medios que hoy día son cotidianos. Estamos con la figura literaria, la anacenosis, y tenemos otro ejemplo en Malaquías, capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Aquí se establece una verdad conocida, aceptada culturalmente. Las relaciones de respeto y honor entre hijos y padres y entre siervos y señores. Sí, pues, yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová. Dios se presenta en dos relaciones mencionadas, como padre y como señor. La pregunta busca que los sacerdotes reflexionen sobre su falta de coherencia. Reconocen a Dios como Padre y Señor, pero no le rinden el honor ni el respeto que tales títulos implican.
Oh sacerdotes, menospreciáis mi nombre. La anacenosis no solo los invita a reflexionar, sino que también los confronta directamente por su desprecio hacia el nombre de Dios, mostrando la seriedad de su falta. La anacenosis en este pasaje apela a la lógica, al sentido común. Si Dios es verdaderamente quien dicen ser, que es Padre y es su Señor, ¿por qué no lo respetan? ¿Por qué lo desobedecen? Es una llamada a la reflexión, al arrepentimiento, subrayando la incoherencia de proclamar algo con palabras, pero negarlo con hechos. Esta misma reflexión le recuerda a Jesús a los judíos en su época y que tienen valor profético hoy. Marcos 7:6. Respondió él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y en Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobables en cuanto a toda buena obra. Entonces Dios confronta al creyente que tiene que haber coherencia entre lo que profesa y lo que hace, apelando al sentido común, a la justicia y a la verdad. El planteamiento de Miqueas es válido y profundo debido a que el pueblo desde un principio empezaron a alejarse de Dios. Con la muerte de los mayores, las nuevas generaciones, pocos fueron los que cuidaron en guardar el temor a Dios. No olvidemos que este pueblo tiene, por ejemplo, un estandarte en el rey David que dice: venid, hijos, oídme, el temor a Jehová os enseñaré. Era una doctrina familiar. Pero luego aconteció lo que usted acaba de recalcar en el momento. Se quedaron solo repitiéndole y la palabra quedó grabada en la mente, pero nunca bajó al corazón. Por eso es que este pueblo perdió el temor a Dios, y con la pérdida del temor perdió la sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿A dónde los llevó eso? A ser destruidos. Dijo la sentencia bíblica: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero no conocimiento porque hubiese falta de instrucción, sino porque la volvieron algo cotidiano, común, la profanaron y lo llamaban Señor, pero no entendían la trascendencia de ese término. Por eso, a diferencia de Saulo en el camino a Damasco: ¿quién eres, Señor? Y con eso se somete. ¿Y qué quieres que haga? Porque es un término que encierra poder, autoridad, majestad. Amén. Entonces, en el labio de ellos quedó siendo solamente un sonido. Lo que pasa hoy. El mundo hoy está loco festejando el nacimiento de Cristo. Pero lo hacen, aun cuando no es el nacimiento de Cristo, no nació en esta fecha. Sin embargo, la gente lo festeja, ¿no? Y lo festejan es todo lo contrario a lo que Dios manda. Por eso dice: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. El Señor le dijo a los discípulos: ustedes me llaman Señor, y en verdad lo soy. Porque Dios, hermano, no pierde su estatus. Él mismo sabe que Él es el Señor. Acuérdense que cuando murió Josué, se levantó una generación, pero luego que murieron los ancianos que acompañaron a Josué, que no conoció a Jehová. Pero ¿dónde tuvo la falla? En los padres que no le transmitieron la enseñanza. Así la transmitieron, lo hicieron indolentemente. Finalmente, para este tiempo el Señor dijo: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque está en lo mismo, está en la boca. Cualquiera dice Señor, pero le obedece, le honra, le trata como es digno ese término, o es solo un dicho. En la agonía de un mundo que perece, la Biblia resplandece como un faro de luz. Estamos, hermanos, con la figura literaria la anacenosis. Ejemplo en Lucas 12:24. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Jesús interpela a sus oyentes para que confíen en la provisión divina. Jesús está
enseñando a sus discípulos sobre la confianza en Dios y cómo no deben preocuparse por las necesidades materiales, pues Dios cuida de toda su creación. Les anima a reflexionar sobre la provisión divina. Primero, Jesús presenta el ejemplo de los cuervos, aves que no se esfuerzan en actividades humanas como sembrar, cosechar, almacenar alimentos, y aún así Dios todos los días las provee de su comida. Luego formula la pregunta retórica: ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Para que sus oyentes consideren su valor ante Dios y confíen en Él, que Él proveerá para sus necesidades. La pregunta invita a reflexionar en el contraste entre las aves y los seres humanos. Destaca el cuidado especial que Dios tiene por las personas y quienes son más valiosas para Él. Refuerza el mensaje de que no hay necesidad de preocuparse en exceso por las cosas materiales. La anacenosis aquí no solo guía al oyente a una conclusión lógica. Si Dios cuida de las aves, cuidará mucho más de nosotros. En la anacenosis Jesús también apela a la fe, a la confianza y en la provisión divina. Hoy día se ve mucho la pérdida de valores, la pérdida de la autoestima, e incluso dentro del pueblo cristiano hay quienes le creen al diablo y dicen: yo no sirvo para nada, yo no valgo nada. Y es lo que él está resaltando ahí: no vale la vida más que la comida, no vale la vida más que el vestido. Entonces, es como la salvación, estimados hermanos y oyentes. Vale tanto, pero tanto, que Dios prefiere regalárnosla porque es la única forma de obtenerla. Porque comprada no la podríamos tener nunca. Así es la vida. Vale tanto porque la vida es una extensión de Dios. Es Dios mismo. Dios es la vida, es la fuente de toda vida. Cuando Él insufló en Adán aliento de vida, fue que este fue un ser viviente. Entonces la vida es una extensión de Dios. Por eso el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces vale tanto, pero aún así Él nos lo regala. ¿Qué clase de padre tenemos y qué clase de hijos somos para Él? Fíjense, valemos tanto. Y nosotros hay veces que decimos: oye, yo no valgo nada. Sabes que vales mucho, pero que ante la inmensidad y la grandeza y el poder de Dios somos tan simples. Yo quiero ahondar más un poquito en cuanto a las preocupaciones del ser humano en esta tierra. Las preocupaciones que cada día nos aquejan, especialmente los hermanos, los que somos creyentes, porque el que no es creyente, bueno, no tiene esperanza. Pero nosotros que tenemos una esperanza en Dios, que nos cuida, que Él está pendiente de nosotros, somos su especial tesoro. Entonces hay unas preocupaciones que estresan a la persona. Y el estrés baja las defensas, y si bajan las defensas nos enfermamos. A veces nosotros, por tantas preocupaciones, hermano Alberto, a veces nos preocupamos por el día de mañana. Y dice: hombre, bástale hoy, el problema de hoy te basta hoy. No te pongas a buscarle problemas al día de mañana. El día de mañana tiene su propio problema. Entonces, por eso es importante, hermano, enfatizar en esto. El Señor lo que quiere es que nosotros nos desestresemos, que confiemos en Él, que tengamos esperanza en Él. El mundo no tiene esperanza, pero nosotros sí. Que aprendamos a vivir un día a la vez. Alguien dijo: si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Soluciónalo. Si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si no lo vas a solucionar. Lo lindo es esto, que el Señor dice: echa tu carga sobre Jehová, que Él te sustentará.